En el mundo existen un sinnúmero de seres vivos. Debido a esto, se han tenido que organizar de cierta forma, dependiendo de las similitudes filogenéticas que presenten. Bueno, pero ese no es el tema del video. Una de las formas de organización es el filum, y nos centraremos en el filum Arthropoda. Dentro de este filum existe una clase que es quizá la más conocida de todas. Nos referimos a la clase insecta. Como sabemos, los insectos son, por mucho, una de las clases que han presentado mayor éxito evolutivo, y esto lo podemos ver por la cantidad de insectos presentes en el mundo, y además de eso, que se encuentran distribuidos en casi todo el planeta. Por eso mismo nos enfocaremos en el orden Hymenoptera. Este es el orden al que pertenecen las hormigas, las abejas, los abejorros, las avispas y muchos otros insectos. Cabe resaltar que dentro de este orden se encuentran cerca de 160.000 especies descritas y aún nos quedan muchas por descubrir. Los himenópteros aparecieron en el Triásico y la organización social surgió en el Cretácico, es decir, 2.375 millones de años después de su aparición, lo cual nos hace ver el tremendo paso evolutivo que significó. Todos sus integrantes presentan una característica común, que es a la que deben su estancia en el mismo orden. Así es, nos referimos al plan corporal. También poseen otras características semejantes, como son su reproducción o su forma de vida, y otras características un tanto distintas, como el comportamiento. Con respecto a su plan corporal, podemos diferenciar tres tagmas: la cabeza, el tórax, también llamado mesoma, y el abdomen, también llamado metasoma. En la cabeza presentan una cápsula cefálica de tipo hipognato, es decir, la cabeza vertical con las piezas bucales hacia abajo, y está separada del tórax. Sus piezas bucales están bien desarrolladas y son de tipo masticador-lamedor, aunque en algunos casos, como en las abejas, se desarrolla una especie de lengua que les ayuda a absorber líquidos. Además de eso, poseen unos ojos compuestos, usualmente bien desarrollados, y también poseen antenas como órganos sensoriales. El tórax se subdivide en tres segmentos: protórax, mesatórax y metatórax. Cada uno de estos segmentos está provisto de un par de patas, dando un total de 6 patas. Los hymenópteros también poseen 2 pares de alas membranosas. De hecho, esta característica es a la que deben su nombre. Por último, tenemos al abdomen, donde, en la mayoría de las especies, el primer segmento se encuentra separado del resto del abdomen por un estrechamiento delgado y alargado, denominado peciolo. En el abdomen poseen órganos especiales que pueden ser perforantes para la oposición, como sierras, taladros u oviscaptos, o vulnerantes, como los aguijones. Los himenópteros se caracterizan por una biología que incluye una enorme amplitud de comportamientos. Su modo de vida va desde especies solitarias hasta otras capaces de formar sociedades complejas. Es un grupo de insectos más avanzados desde el punto de vista evolutivo. Tienen mayor capacidad de aprendizaje, son insectos sociales, tienen una distribución de labores, construcción estratégica de nidos. En la reproducción, durante el acoplamiento, generalmente el macho se sitúa sobre la hembra, sujetándola mediante las patas. En determinados casos existen comportamientos especiales antes de producirse la cópula, como es el caso bien conocido del denominado vuelo prenupcial, que presentan los formícidos. La gran mayoría de las especies de este orden son ovíparas, existiendo ciertas excepciones en que la hembra retiene los huevos en la parte final del tracto reproductor, hasta la eclosión, como ocurre en algunos Parasitica. La hembra deposita los huevos sobre o dentro del sustrato que servirá de alimento a la larva. Este sustrato puede ser de naturaleza animal o vegetal. Respecto al sustrato utilizado en la construcción del nido, se diferencian 4 categorías de especies. Amasadoras. Construyen nidos con barro o fibras vegetales. Terrícolas. Nidos en el que el terreno, generalmente arenoso, mediante las mandíbulas y las patas anteriores, la hembra realiza galerías que conducen a una o varias celdas. Gilícolas, rubículas. Nidos construidos en la médula de troncos y ramas o en madera muerta. Las celdas se disponen de forma lineal o ramificada, estando cada una de ellas separadas por tabiques de barro, serrín o resina. En cavidades preexistentes, nidifican en galerías naturales o confeccionadas por otros artrópodos. Se divide en 2 subórdenes, sinfita y apócrita. En el primero, el abdomen es ancho. Las hembras presentan ovipositora cerrado, poco saliente, siendo la familia Tendredinidae la de mayor importancia agrícola de este grupo.
Las larvas de esta familia son polípodas, tipo limaciforme. Los adultos son de cuerpo robusto, antenas filiformes, las pupas son libres y normalmente se encuentran en el suelo. En el segundo suborden, comprende la mayoría de los himenópteros. Presentan abdomen con propódio y peciolo. El ovipositor de las hembras es estiliforme, no aserrado. Presentan larvas ápodas. Este suborden presenta dos divisiones, aculeata y terebrantia. División aculeata. El ovipositor emerge del apéndice abdominal sin apéndices. Hay especies de vida social. Los adultos poseen aguijón conectado a glándulas de veneno. Familia Formicidae. Comprenden las llamadas hormigas de regímenes alimentarios variados. Ocasionan daños de suma importancia a la agricultura, fruticultura y plantas forestales. Destruyen hojas defoliadoras, frutos y semillas. Muchas especies se asocian a pulgones para absorber las gotas azucaradas que eliminan por el ano, produciéndose verdaderas simbiosis hormiga-pulgón. Familia Apidae. Comprende a las abejas. Son agentes importantes para la polinización de flores. Viven en colonias altamente organizadas. En la colonia hay una abeja reina o madre, obreras y zánganos. Entre las abejas sociales o Apidae se encuentran tres grupos principales. Abejas sin aguijón, que corresponde a meliponas y trigonas. Abejorros, que corresponde al género Bombus. Abejas melíferas, que corresponde al género Apis. División terebrantia, llamada también división parasítica o serie parasítica. El ovipositor no emerge del ápice abdominal y está provisto de un par de apéndices filamentosos. Las larvas son parasitoides de otros insectos o viven en agallas realizadas en vegetales. Desde el punto de vista humano, los himenópteros son quizás los insectos más beneficiosos que existen. Incluyen un gran número de especies depredadoras o parásitas de otros insectos y que sirven de control de plagas. Las abejas son polinizadores muy importantes, especialmente la abeja doméstica, cobrando importancia para el humano en la producción de miel y cera. La importancia de los himenópteros radica no solo en su número, sino en sus funciones y adaptaciones ecológicas. La vasta mayoría de especies son parásitos, atacando gran cantidad de artrópodos, especialmente otros insectos. Muchas especies de importancia ecológica y económica están reguladas por estas avispas. Algunos insectos de esta clase pueden llegar a ser muy peligrosos e incluso mortíferos debido a su picadura. Este es el caso de la especie Vespa mandarinia o avispón gigante asiático. Otro caso es el de las larvas de la mayoría de especies de mosca sierra, que son herbívoras y en algunos casos pueden llegar a ser serias plagas. Una de las especies de abeja más importantes en México es la abeja melipona, una especie nativa de vital importancia debido a su función como polinizadora de plantas de interés como son el café, el chile, variedades de granos, semillas y frutos. También es una especie importante para la fabricación de miel, ya que México es el quinto lugar como exportador de miel y el noveno lugar como productor de miel. Una especie de hormiga relevante en México es la hormiga chicatana, que se encuentra en todo el país, pero principalmente en Oaxaca. Son un tipo de hormiga voladora que se da durante la temporada de lluvias. Las tuestan en un comal de leña y se las comen solas. También las muelen y las hacen en salsa y moles, o tlayudas y tostadas. No cabe duda de que los himenópteros son unos animales muy interesantes y asombrosos por su forma de organización que los ha ayudado durante millones de años a sobrevivir en el planeta.